Gracias por continuar con nosotros. Parte del compromiso hoy es seguir hablando de coronavirus como un tema de salud del que tenemos que hacer un sano proceso de prevención. Y por eso hemos invitado a la infectóloga Carmen Mota. Hablaremos largo y tendido para ustedes. Carmen, buenos días. A mí me gusta mucho conversar contigo porque eres muy llana. Y en este momento más que nunca hay que hablar claro. Claro, preciso y conciso. Sí, y para empezar quiero preguntarte, el coronavirus, según en las últimas horas ha estado ventilándose en medios internacionales, evolucionó a dos cepas, la S y la L, señalando que la L sería más peligrosa y de mayor contagio. ¿Es esto cierto o no? Bueno, así como dice, se ha estado publicando información sobre la posibilidad de mutación del virus y que precisamente se podría haber desarrollado una cepa diferente a la que primero se aisló en el brote que fue el que, digamos, nos dio a conocer de este virus nuevo, el coronavirus 19. Pero yo creo que más que preocuparnos o pensar en que hay otra cepa, lo cual no solamente pasa con el coronavirus, sino que hay otros microorganismos que tienen diferentes variantes. Digamos, por ejemplo, la influenza tiene A, B, C, el neumococo, que es una bacteria, tiene como 90 serotipos, o sea, es común que virus o bacterias tengan, o sea, siendo el mismo, diferentes componentes en su estructura que aunque sean el mismo, sean un poco diferentes. He conversado con muchos infectólogos, es increíble como todavía me imagino. Uno tiene tantas preguntas básicas. Estamos de moda con esta situación. Sí. Como todavía hay tantas preguntas básicas que hacer, como por ejemplo, aquí que vivimos de virus en virus todo el año, ¿cómo entender, ahora que me lo diga alguien de ciencia, cómo entender que haya un virus que tenga un más fácil contagio que otro? ¿Cómo se da eso a nivel clínico? Bueno, lo que pasa es que tiene que ver mucho con lo que en medicina se conoce como tropismo, que es la afinidad que tienen los microorganismos, virus, bacterias, parásitos, a algunas estructuras de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si en el virus hay algún receptor o alguna molécula que se identifique o se parezca a una célula que yo tengo o que tú tienes, o sea, que tiene el ser humano, pues es más fácil que cuando el virus entra a mi circulación se atache o se pegue a esa estructura. Por eso hay algunas bacterias y virus que son más virulentas, o sea, o se transmiten más fácil que otras. O sea, tiene que ver con las características básicas del microorganismo. Pero como dices, no solamente nosotros en República Dominicana, o sea, todo el mundo. Esta justamente la temporada de invierno que está terminando con el inicio de la primavera coincide en pico con muchos virus respiratorios. Por eso es que vamos a tener muchas personas con síntomas de infección respiratoria que podrían no ser coronavirus. Pero en vista de la epidemia que estamos viviendo, de la pandemia que estamos viviendo, es normal que todo el que tosa y estornuda piense o tenga el temor de que es coronavirus. Y hay que tener la misma precaución con todos. Mira, yo decía ayer en un programa de radio que si voy a sacar algo positivo de esta pandemia, de estas situaciones, que creo que por fin la gente va a entender o está entendiendo la importancia del lavado de manos, la importancia de cubrirse apropiadamente cuando tose o estornuda, de que si lo hace con las manos inmediatamente se las lave, de que si no tiene la posibilidad, por ejemplo, si una de nosotras estornudara ahora, no tenemos inmediatamente un lavamanos cerca, tenemos que seguir en la entrevista. Tú lo haces, te cubres en el codo y podemos seguir, o sea, porque no vas a esparcir. Si toses, te cubres con el codo, no con la mano, porque si lo haces con la mano estás tocando el tablet, estás tocando el celular y ya ahí contaminas. Entonces, cuando lo pasas a otra persona, eso se queda contaminado. Entonces, estamos aprendiendo eso, la importancia de cubrirnos apropiadamente, de tener higiene, de que si estamos enfermos aislarnos un poco, porque no solamente evitamos coronavirus con eso, también evitamos influenza, por ejemplo, que es una infección respiratoria también, que incluso puede ser hasta más letal que el mismo coronavirus. ¿Ah, sí? Claro que sí, la mortalidad de la influenza es más alta que el coronavirus. Claro, la mortalidad del coronavirus, con los casos que se sumaron últimamente de Estados Unidos e Italia sobre todo, la mortalidad está actualmente en un 8% cuando empezó en un 2%. Pero aún así, la influenza infecta más personas, es una pandemia que siempre tenemos y también, es también letal. Pero lo que trato de decir es que cuando tomamos las medidas de higiene, no solamente evitamos coronavirus, evitamos también otras infecciones, como la influenza y otros virus que causan infección respiratoria. Hay preguntas básicas pero que son necesarias y que van a ayudar a entender si hay cosas que pueden funcionar para el coronavirus o no. Por ejemplo,
¿Qué tiene de especial el coronavirus que hay gente a la que ni siquiera se le presentan síntomas? Eso es una buena pregunta, y fíjate que no es que el coronavirus es especial por eso, es que hay muchos virus que tienen ese comportamiento. Mira qué pasa, a veces nuestro sistema inmune tiene la capacidad de responder y pues básicamente la persona no presenta síntomas. Hay muchos virus donde el 90% de las personas que se contagian no presenta síntomas y lo que vemos es un 10%. Claro, ese 10%, si son 1000 personas, se ve mucho. El problema con los asintomáticos es que los asintomáticos sí pueden transmitir. O sea, tú adquieres la infección por alguna condición, puede ser tu estado de salud previo, no presentas síntomas, pero sí portas el virus en la nariz y si, por ejemplo, aunque no tengas propiamente tos, te tocas la nariz o toses por alguna otra razón que no necesariamente sea la infección y puedes transmitirlo. Entonces ese es el problema de los asintomáticos y es quizás a lo que le tenemos más temor por esto, porque en una situación donde no tenemos disponibilidad de pruebas a granel para hacérsela a todo el que uno sospeche, generalmente uno trata de priorizar a aquel que tiene síntomas. Claro, si una persona no tiene síntomas, pero está en contacto con un caso positivo, sí vale la pena descartarlo. Pero basándonos en que el 90% de las personas o un gran porcentaje podría no tener síntomas, no podemos hacerles pruebas a todo el mundo, o sea, así por así, de manera digamos, aleatoria, porque podríamos estar utilizando pruebas en personas que no las van a necesitar y luego entonces tener pacientes sintomáticos que no podamos descartar. Como nosotros tenemos una población que muchas veces no se puede permitir medicinas de farmacia, pues sabemos que hemos crecido históricamente con los remedios de la abuela. Eso significa que en una sociedad como esta, ya ahora no solo estamos hablando por el impacto de las redes sociales de los remedios de la abuela, sino de los remedios del desconocido. ¿Cuáles de esos remedios funcionan? Si me dice que, bueno, el cuerpo fuerte resistirá mejor, pues puede que la vitamina C funcione, puede que un antiviral funcione, ¿sí o no? ¿Qué de todo esto es cierto o no? No funcionan para el virus porque, mira qué pasa, si dijéramos, bueno, vamos a utilizar vitamina C para tener un sistema inmune mejor, que tú tengas un sistema inmune bueno, como se dice coloquialmente, que tú tengas buenas defensas, no te va a evitar que te infectes. ¿Por qué? Porque como el COVID-19 es un virus nuevo, es decir, tiene componentes genéticos que son diferentes, tiene una estructura genética que es diferente a lo que se conocía hasta el momento. Cuando tú te pongas en contacto con él, tu sistema inmune va a decir, oh, ¿y qué es esto? Va a empezar a desarrollar anticuerpos en el proceso de la infección, pero no tiene nada de memoria. Entonces, aunque tu sistema inmune esté bueno, la infección te va a dar. ¿Qué puede cambiar? Puede que seas asintomática, pero eso no evita que transmites. Pero al final de cuentas entonces sería positivo tener defensas altas. Podría ser positivo, pero lo que trato que quiero que quede claro es que no tengamos una falsa seguridad de que, bueno, como yo tomo vitamina C, como yo soy una persona sana que no sufre de nada, a mí no me va a dar, porque sí puede darme, aunque me dé leve. O incluso puede darme yo no tener ningún síntoma, pero enfermar a mi mamá, que tiene más de 70 años, es hipertensa. Y ella sí puede complicarse. Porque el tema no es que sirva o no sirva, es que nos crea la seguridad de que no, a mí no me va a dar. Como el tema de la temperatura. Un virólogo dijo que el virus no se multiplica en temperaturas altas, claro, porque el brote fue en una época del año, en una región donde la temperatura era templada. Sin embargo, la OMS acaba de confirmar y así ha publicado que el virus sí puede multiplicarse y desarrollarse en las temperaturas cálidas que tenemos nosotros normalmente, aunque ahora tenemos un fresquito un poquito traicionero, pero sí se puede desarrollar en calor. Doctora, ¿cuánto ha dado eso de calle para falsas noticias? Eso de la temperatura. Porque entonces, una cosa es la temperatura de mi cuerpo y otra cosa es la temperatura ambiente. He recibido muchos mensajes de gente que dice, bueno, como el virus no vive en temperaturas altas, tome mucho té caliente, chocolate caliente, café caliente. ¿Qué es eso? Inmediatamente, no, eso, los tés calientes. Ayer yo veía alarmada como un medio publica que una naturista dice que el jengibre puede evitar. Muchas plantas tienen propiedades medicinales y son buenas, alivian, pero no van a evitar la multiplicación del virus. Es decir, un tececito caliente, una sopita de pollo caliente, si estás agripada, que te haga tu mami, que te haga tu abuelita, que te haga tu esposo, que te hagas tú misma,
te va a dar cierto confort, pero no va a eliminar el virus de tu cuerpo. El virus se va a ir eliminando poco a poco porque tu sistema inmune lo va a controlar. Hay muchos pacientes que se curan solos. Es válido decir, y que bueno, para que no se me vaya a olvidar, si una persona tiene síntomas leves o prácticamente no tiene síntomas, puede hacer el aislamiento en su casa. Claro, debe tomar medidas apropiadas para no infectar a los demás en su casa, pero puede hacer el aislamiento en su casa. Ahora bien, aquellas personas que tengan comorbilidades, es decir, que sufran de la presión o que sufran de enfermedad pulmonar crónica o que sufran de enfermedad cardiovascular o diabéticos, esas personas sí deben ingresarse, y si son personas que tienen, por ejemplo, formas graves o neumonía importante, para esas personas sí hay tratamiento. Vale decir que el tratamiento no es necesariamente que es un tratamiento que ese es el tratamiento específico para coronavirus. Son tratamientos de medicamentos que ya se conocían en otras partes del mundo, que comenzaron a utilizarse de manera compasiva en pacientes graves, y se comenzó a observar que los pacientes respondían a esos manejos y por eso se utilizan. ¿Y cuáles son esos medicamentos? Bueno, está el Remdesivir, que es un antiviral que se utilizó en la epidemia de ébola. Está el lopinavir ritonavir, que es un medicamento que se utiliza para el VIH, porque el coronavirus tiene una proteína, tiene una enzima, perdón, la enzima es una proteína que es igual a una proteína que tiene el VIH. Entonces ese medicamento ataca esa proteína y por eso pues puede ser útil. También se utiliza interferón inhalado, que el interferón es una proteína que nosotros mismos podemos producir cuando tenemos infecciones. Es parte de la respuesta inmune, pero que a nivel sintético se ha producido. Incluso antes se utilizaba, por ejemplo, para el tratamiento de hepatitis C. Ya hay medicamentos específicos para la hepatitis C, pero el interferón también se puede utilizar. Pero vuelvo y anoto. Eso se da en personas que están críticamente enfermas por coronavirus. Si una persona tiene infección por coronavirus confirmada, pero está como tú y como yo, solamente, o sea, hidratación, descanso, manejo sintomático. ¿Hay que advertir sobre algún peligro por la automedicación de antivirales ahora mismo? Por supuesto, cuando utilizas... La gente los está comprando y tomando, creyendo que con esto se mientras estaba esperando acá, veía un tuit de alguien que decía: tengo estos medicamentos en mi casa, antibióticos, acitromicina, amoxicilina, que sirven para la gripe. Y yo decía, eso no sirve para la gripe, lo único que haces es promover el mal uso de antibióticos y poner en riesgo o aumentar la resistencia que tienen las bacterias o los antibióticos. Ningún antibiótico sirve para virus, ni para coronavirus, ni para influenza, ni para otro virus. No sirve ni la amoxicilina, ni la acitromicina, ni la ceftriaxona, ningún antibiótico. De los antivirales... ¿Y por qué no sirve ningún antibiótico? Vamos a decirle porque eso a la los gente. Antibióticos, esos convencionales que estoy mencionando, son específicamente para bacterias, que son otro tipo de microorganismo más complejo, un poquito más grande que los virus. ¿Y por qué se tiene la sensación de que cuando comienza una gripe con dolor de garganta, usted se toma un antibiótico y se le quita? Lo que pasa es que la mayoría de las infecciones virales, e incluso el mismo coronavirus, son autolimitadas. Autolimitadas significa... Ya, hablabas de lenguaje llano, que se va a quitar cuando ella le dé la gana. O sea, autolimitado es que la enfermedad tiene un curso. Generalmente es un curso que puede ser tan corto como 3 días, a veces una semana. A veces coincide, te duele la garganta, te sientes mal, te tomas una sola cápsula de un antibiótico, generalmente es amoxicilina, que se puede conseguir hasta en los colmados, tremendo. Y te mejoras, pero te vas a mejorar con o sin eso. Ok. No impacta en nada. Y coincide. Impacta, porque tomas un antibiótico que no necesitas. ¿Y qué resulta eso? Que las mismas bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, que son comensales y que están ahí sin hacernos daño, absorben ese antibiótico, lo codifican, y luego cuando tienes una infección por una bacteria diferente, ya el cuerpo entiende ya la bacteria entiende que ese antibiótico lo conoce y ha creado mecanismos para que ese antibiótico no le haga daño. Oh, increíble, doctora. O sea, aumentamos la resistencia. Para comparar con otras enfermedades, por ejemplo, cuando hemos tenido problemas de dengue y se masificó orientación, se especificaba: no consuman ibuprofeno, ¿verdad?
porque genera reacciones que luego van en contra de la sanación. Respecto a esto, podríamos decir a la gente que no consuma también, como se especula, aspirinas, ibuprofeno y qué sé yo cuántas cosas. Bueno, hay algunas publicaciones que hablan de que era preferible evitar este tipo de antiinflamatorios, ibuprofeno o aspirina. Generalmente a nivel de pediatría no usamos aspirina porque se ha relacionado, o sea, cuando hay infección por virus y se usa el ácido acetilsalicílico, que es el componente de la aspirina, pues se da una reacción que se conoce en pediatría como síndrome de Rayet, y por eso los pediatras no usamos aspirina. Solo usamos aspirina en indicaciones muy claras. En cuanto al ibuprofeno, tampoco es que se ha demostrado que aumente más la severidad de la enfermedad si se usa. De todas maneras, en un escenario como República Dominicana, donde con todo el coronavirus seguimos teniendo dengue y seguimos teniendo otras condiciones, generalmente nosotros preferimos utilizar acetaminofén hasta descartar cualquier otra enfermedad donde pudiera haber alguna interacción o alguna, digamos, contraindicación de los antiinflamatorios más fuertes. Es más noble el acetaminofén. Digamos que tiene otros efectos y se prefiere en las virosis. La gran búsqueda, una vacuna. Hablemos de cómo entonces funciona el coronavirus en mi cuerpo. Usted decía, el coronavirus me invade porque es nuevo, no ha recibido ningún anticuerpo. Entonces, una vez me da coronavirus, ¿ya mi cuerpo tiene algún anticuerpo? Bueno, uno de los primeros ensayos de vacunas se testeó el suero de pacientes que ya lo habían sufrido porque se vio que habían desarrollado anticuerpos. Pero hay muchas vacunas que se desarrollan básicamente por ingeniería genética, todo a nivel de laboratorio. Ayer salía el anuncio en redes sociales, en prensa, de que se había ya conseguido una vacuna para coronavirus y que ahora se iba a pruebas en humanos. Nosotros celebramos ese anuncio y esperamos que ojalá pueda estar disponible pronto, aunque realmente el proceso de hacer una vacuna es un proceso bastante complicado, porque primero tienes que encontrar, ¿no?, un componente que funcione, que lo veas en el laboratorio, o sea, a nivel in vitro, como decimos nosotros, que funciona. O sea, que funcionan los tubitos de ensayo, así mira, se pegan, funcionan los anticuerpos. Luego lo pruebas en animales y finalmente lo pruebas en humanos. La vacuna tiene que ser efectiva porque de verdad te controla la enfermedad y debe además ser segura de que sus efectos adversos sean mucho menores que los efectos beneficiosos que te va a probar. Por eso a veces toma años desarrollar una vacuna que sea eficaz. Y además, algo que mencionaba también ayer es que en caso de que la vacuna se pueda conseguir, no es el tipo de producto que se puede reproducir en masa y tengamos millones y millones de dosis para todos. Es muy probable que se priorizará a las personas que están en más riesgo, pero de todas maneras saludamos y esperamos que efectivamente se pueda tener una vacuna disponible, porque la única manera de tú controlar una enfermedad como esta es a través de la vacunación. Bueno, yo pienso que este es uno de los momentos terribles en que el tiempo nunca me está dando cuando me siento como un infectólogo. Eso pasa. Los consejos finales, doctora. Mira, voy a sintetizarlo porque no tenemos tiempo. Siga las recomendaciones oficiales del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Y si usted no confía en el gobierno, porque yo sé que hay un tema con eso, entonces las sociedades médicas, la Sociedad Dominicana de Infectología, la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, diariamente en sus redes publican recomendaciones. Y lo que deseo yo en las propias mías: salga solamente si es estrictamente necesario, evite las aglomeraciones, lávese las manos frecuentemente. Mira, a Liz me cae muy bien, pero no la salude ni de beso ni de abrazo. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Lávese las manos, vuelvo y lo digo, y siga las recomendaciones oficiales. Y por favor, evite aquellas personas que dan informaciones que lo único que hacen es causar histeria. Muchísimas gracias a la doctora Carmen Mota. Hoy mucho cariño, pero así mismo a la distancia. Y de lejitos. Somos nuevos los dominicanos. Ni siquiera el codo, porque con el codo te acercas. Ay, es así. Somos nuevos los dominicanos en esta versión. Vamos a una pausa. Gracias, Carmen. Gracias a ti.